Hola, mi nombre es Den Rodríguez, soy una enfermera en apuros. En esta ocasión voy a iniciar con las entrevistas a enfermeros especialistas. Voy a iniciar con la especialidad cardiovascular, que es una de las especialidades que a mí más me han llamado la atención, y también el impacto que tuvo la pandemia de COVID en el trabajo diario de esas enfermeras y cómo les ha cambiado la vida esta nueva normalidad a la que estamos enfrentándonos. Voy a iniciar la entrevista con una enfermera cardiovascular, que es de las personas que admiro yo porque me dieron clases en la especialidad y me ha encantado mucho su forma de demostrar que ama lo que hace y que le gusta mucho lo que hace, y por eso fue que escogí a esta enfermera. Es bienvenida y gracias por aceptar por aceptar a darme espacio para poder mostrar a los demás mi punto de vista, que es la importancia de por qué seguir estudiando, y que se inspiren de cierta manera en ver a personas que les gustan lo que hacen, y quitar también el estigma de la enfermera que es malhumorada, que no le gusta, que todo el tiempo está enojada, que a veces es por circunstancias, pero es muy diferente que la circunstancia te haga de esa manera a que odies tu trabajo, y que aunque enfermería general no es solamente hacer cuidados generales, sino que hay áreas en las que podemos irnos que nos apasionen y que no tenemos, por ejemplo, si no les gusta quirófano, no irnos a esa área y podemos agarrar otra que pues realmente que sí nos guste, y pues ayudar más a la profesión de enfermería, que una empoderamiento y otra pues demostrar que podemos más, ¿no? Que no somos solamente las que seguimos órdenes, las que estamos debajo de alguien, sino que vamos a la par ya, y con esto pues se ha demostrado que vamos mejor cada día. Entonces las primeras cosas que yo quiero preguntarle son su experiencia, o sea, cómo fue que decidió ser enfermera desde un inicio, cuál fue el momento en que dijo, esa es la carrera que quiero tener. Gracias por esas hermosas palabras que acabas de decir. No sabía yo que eso provocaba en ti, o sea, que eres una persona que yo conocí, que sí, que efectivamente yo te di clases, pero jamás imaginé que tuvieras ese concepto tan bonito de mí. Realmente, ¿cómo decidí? Fue, yo creo que al azar. Tuve una experiencia antes de tomar yo la decisión de ser enfermera, de que un conocido mío estaba hospitalizado. Entonces, cuando mis papás lo conocieron, nos fuimos a verlo, ¿no? Mis papás me dijeron que esa persona estaba hospitalizada y fuimos a verlo, ¿no? Era una clínica pequeña, y es ahí donde yo me di cuenta que sí tenía yo que hacer enfermera. Cuando vi al paciente, ya como paciente, con un ventilador mecánico, intubado, y que lamentablemente no les dieron muchas esperanzas a la familia, y esa persona pues falleció. Y en ningún momento me eché para atrás, en ningún momento dije, no, ya no quiero, me dio miedo, y entonces fue que yo decidí ser enfermera. Y mis papás, o mi mamá, mejor dicho, en este caso, fue la que más se admiró, porque precisamente su idea de ella fue llevarme con esa persona para que yo me diera cuenta si realmente era yo capaz de ser enfermera o no. Y es un impacto bien grande, porque ver a un paciente crítico de primera instancia está complicado. O sea, hay quienes se espantan y dices, tú no sé qué hacer con esto. O simplemente muchas dicen, veo la sangre y ya no, me desmayo, ¿no? Y no, o sea, no, yo fui directo así con eso, y me quedé así con esa inquietud de saber por qué, o sea, qué tenía, ¿no? O por qué falleció al final de cuentas. Sí, claro, o también la idea de que hiciste todo por la persona, que ya no quedó en ti, sino de cuestiones del destino. Eso es bien, y lo estamos viendo ahorita, o sea, con esto es impactante la cantidad de cosas que tú haces todo lo que puedes, y después pero es que yo no pude hacer más, pues, y fue el cuerpo el que decidió, entonces ya no. Pero esa satisfacción queda de cierta manera, ¿no? Ya después de que estudia licenciatura, supongo que 4 años estudió, más el año de servicio. Fueron 4 años, yo estudié en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fueron 4 años de carrera, fue un año de servicio, mi servicio social lo hice en el Hospital Aurelio Valdivieso. De batalla. Ahí estuve, fue un hospital afortunado para mí, es un hospital escuela, ¿no? Y aprendes y te enseñan un montón de cosas. La ventaja que yo tuve, pues, estar ahí, conocer a mucha gente. Te digo, es un hospital escuela donde tiene residentes, médicos internos, pasantes de enfermería. Afortunadamente tuve esa vivencia y esa convivencia con toda esa gente que no tiene una seguridad social. Y esa parte de esas personas que no tienen el recurso económico
para poder pagar su salud están ahí. Entonces tú das todo lo que puedes con tal de que ese paciente salga, ¿no? Y aparte de eso ayudas un poco a la familia. Es en los hospitales que yo creo que más trabajo emocionalmente muy difícil, porque son personas que no tienen tantos recursos, pero son tan agradecidos que luego te quedas así, wow, con eso ya pagas todo. Eso sí, eso es cierto, tienes toda la razón. Y tanto en el Hospital Aurelio Valdivieso como en el Hospital Regional de Alta Especialidad donde estoy trabajando actualmente, cuando una persona te agradece y te dice gracias señorita por todo lo que hizo por mí, tú ya te das por bien servida porque hiciste bien tu trabajo, ¿no? Y porque sabes que hiciste lo que tenías que hacer para poder mejorar esa salud. Y ahora, antes de poder llegar al Hospital Regional de Alta Especialidad, que es como el top ahorita en hospitales de Oaxaca, ¿cuál fue tu primera experiencia de trabajo? Así, de la primera en donde es un impacto que ya es responsable de un ser humano al final. Gracias a Dios, o sea, y de verdad yo agradezco muchísimo. Mi primer trabajo fue en el Hospital Aurelio Valdivieso. Ahí entré yo a trabajar, ¿no? Terminando servicio social, yo descansé, digámoslo así, como 2 meses. Y de ahí entramos, una amiga y yo en especial, entramos como voluntarias, ¿no? Hacíamos guardias, no nos pagaban, entrábamos de personal voluntario. ¿Para qué? Para poder nosotros tener esa habilidad, adquirir más práctica, ¿no? Tener un poquito de más experiencia con todos los pacientes. Afortunadamente nos llegó un contrato por parte de Seguro Popular en ese tiempo, bueno, apenas hace 2 años, pues. En ese tiempo de Seguro Popular llegó el contrato y entramos como personal de contrato. Y ahí me formé en el Hospital Aurelio Valdivieso y roté por pediatría, y roté por la terapia intensiva, roté por medicina interna, hasta que finalmente me quedé en urgencias. Entonces, urgencia fue el área que más le gustó en un inicio, bueno, después de toda la rotación, urgencias. Sí. ¿Y cómo decide entonces llegar a cardiovascular? El hecho de estar en el área de urgencias, llegan pacientes de todo tipo. Lo que a mí me llamó mucho la atención era en especial, y no se me olvida, y por eso yo creo que decidí hacer cardio, era especial un paciente que tenía infusiones de norepinefrina, dopamina, dobutamina, más su sedación, midazolam, paciente intubado, grave, crítico, infartado. Entonces, tú dices, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con la nore? O sea, ¿qué onda con la dopa? ¿Qué onda con la dobutamina? En la licenciatura sí te lo enseñan, pero o sea, como que es así una embarradita de todos los medicamentos. Pero ya más a fondo, tú te vas dando cuenta por qué. Entonces ahí donde yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer una especialidad. Todavía no sabía yo qué especialidad, pero yo tenía que hacer algo. Bueno, ese es uno de los puntos que yo siempre, antes de hacer todo este proyecto, estuve preguntando a mucha gente, o sea, ¿y en qué momento te dijeron que había una especialidad de enfermería? O sea, ¿quién te dijo, hay más allá de una licenciatura, hay más allá de esto? Híjole, en ese tiempo, o sea, no es tan imposible saber. Ahorita ya todo es más fácil porque pues ya está el internet, ya está todo en línea, tú conoces, buscas, ¿no? En ese tiempo cuando yo estaba estudiando, bueno, cuando iba yo a empezar a estudiar, no había la forma de cómo. Entonces tenías que viajar para buscar. Estoy hablando de unos años, poquitos años. Poquito nada más, cuando empezó el internet. Entonces por medio del internet fue que yo busqué la especialidad. Y la primera que encontró y apareció fue enfermería cardiovascular en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí tengo que ir. Tuve que viajar a Puebla para pedir la información. Tenía yo que viajar mis días de descanso. Cuando estaba yo trabajando tenía yo nada más solo un día de descanso. Sí, es una inversión. Y es una inversión. Sí. ¿No? O sea, Puebla al final de cuentas pues sí está cerca de Oaxaca, pero los gastos que implicaba. Y nada más en un solo día yo tenía que ir y yo tenía que regresar porque al otro día ya tenía yo que trabajar. Como somos de maltrato, dijeron, no hay permisos, no hay... Entonces yo tenía que buscarle y hacer la forma para cambiar mi día de descanso. Yo descansaba jueves y yo tenía que ir martes. Entonces yo hablaba con la jefa, con mi supervisora. ¿Sabe qué, jefa? Cámbienme mi día de descanso. Descanso martes, pero vengo a trabajar jueves. Sí, sin problema. O sea, en esa parte yo también sentí mucho apoyo por parte del hospital, por parte de las jefas, pues, ¿no? Que sí me dijeron, ¿sabes qué, Yareni? Sí, vete.
sí te cambio tu día de descanso, pero vete, ¿no? Pero era mi día de descanso. Entonces, en ese momento yo no lo vi así como que, ay, ya no descansé, no me puse dramática porque ya no descansé porque me fui a Puebla, entonces necesito descansar. No, o sea, porque tú tenías que ir a trabajar. Sí, pues esa era como una meta a la cual quería llegar, o sea, que ya se había planeado desde un inicio. Es bien difícil encontrar a alguien que ya tenga como planeado el área donde quiere ir o hasta dónde quiere llegar, porque yo le digo, o sea, mucha gente le he preguntado así de, ¿qué piensas hacer después? O sea, es la licenciatura, ya tienes un trabajo y ahora, ¿qué viene después? No, pues, esperar mi base. Y yo, no, es que tiene que haber más, o sea, mucho que también mi forma de ver las cosas es que las nuevas que es administración, un diplomado en administración y ya los mandan a ser jefes. Entonces, mi idea es que no es que así de simple pueda ser enfermera, tanto enfermera como una jefa, porque siento que para ser una jefa tienes que ser primero saber de tu área, conocer bien tu área, saber cómo se trabaja, qué es lo que tiene de deficiencia, qué no, para que puedas ser jefa de esa área. Pero si llegas de la licenciatura, que no tienes ni idea, porque es una cosa súper pequeñita lo que vemos en la licenciatura, entonces con la especialidad vimos que se nos abrió un mundo, o sea, fue así es demasiado lo que hay que ver, o sea, son muchas cosas que hay que estar pendientes y que si no lo haces bien, pues al final de cuentas quien paga es el paciente y es una vida humana. Tenemos algo pues es muy valioso tanto para uno como para otras personas, ¿no? Es que cuando tú ya estudias una especialidad o cuando te decides ya por una especialidad, tú ya ves más allá o sea, ya no te enfocas como decíamos o platicábamos hace ratito, ya no es de que lo que te diga el médico lo tienes que hacer. Al contrario, yo creo que tú tienes que ir siempre, y yo siempre lo he dicho, tienes que ir un paso más adelante del médico. Que si tú ya estás viendo que tu paciente ya está con una arritmia, ¿cómo le vas a controlar esa arritmia? Preparo un medicamento o lo tengo aquí en la mano. ¿Sabe qué? Está haciendo una fibrilación auricular, está haciendo una fibrilación ventricular, pero ¿qué le pasó? O sea, siempre nos debemos de esperar a que el médico te dé la orden de que le pases el medicamento, pero tú ya lo tienes sabes aquí, para qué ¿no? es, o sea, tú cómo ya lo sabes vas a para hacer. qué funciona, o ya lo tienes aquí en la mano, pues, ¿no? A eso me refiero. Uno de los doctores que dice, no, yo veo a que está esta enfermera, ya sé que cuando voltea a ver ya tiene aquí la jeringa así, ya está y es que así listísima. es, por eso te digo, Sí. o sea, siempre vamos un paso adelante del médico, porque tú que ya estudiaste, ya sabes lo que implica, ¿no? Ya sabes la fisiopatología, ya sabes la farmacología, ya sabes todo lo que hace el medicamento, el mecanismo de acción, qué efecto le va a traer al paciente, que obviamente son todos los mejores efectos que puede tener. Sí, claro, y ver la importancia de que hagas bien tu trabajo desde un inicio y que sepas para qué hacerlo, cómo hacerlo, cambia mucho el diagnóstico que va a tener el paciente al final. Lo hemos visto ahorita, o sea, si no hacen bien las cosas desde un inicio, ese paciente o se va por otra cosa, no por su patología principal, y son cosas que se pueden prevenir si la gente supiera para qué es, ¿no? No, porque al final de cuentas la ignorancia te hace ser, pues no te preocupas. Yo he visto mucha gente, no les preocupa porque no saben qué impacto va a tener en el paciente. Incluso una gasa con alcohol para pasar y cambiar solución es un impacto grandísimo para el paciente. Y a veces hay quienes pasan, no lo hacen y yo soy de las que me estreso, o sea, voy, aquí están tus gasitas, ¿no? Sí. O te estoy viendo. Y es que yo creo que el mayor riesgo que puede haber son todas las complicaciones. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? Su mejor experiencia en todos los años que ha tenido de enfermería o en la parte de cardiovascular, que también es como un poco más personal el trato, porque ya estás viendo al paciente como tal, o a veces ya llevan tiempo con el diagnóstico y se hace cierto vínculo hacia ellos de alguna manera. Entonces, ¿cuál ha sido su mejor experiencia que dijo, esto es lo que de aquí soy y esto es lo que más me ha gustado? Mira, lo que tiene cardiovascular es que tú te puedes desenvolver en varias áreas, ¿no? Lo que es la terapia intensiva o una terapia postquirúrgica, puede ser incluso urgencias o mejor conocido como la unidad coronaria, puede ser la sala de hemodinamia, puede ser en un quirófano también con las cirugías a corazón abierto. Yo empecé en la terapia, estuve ahí como 4 años, sí, cachito, en el Hospital Regional de Alta Especialidad. El hecho de manejar pacientes posoperados, valvulares, revascularizados, intubados, ventilador mecánico, catéter de Swan-Ganz, balón de contrapulsación, marcapasos. Eso era lo mío, eso era lo que yo aprendí, eso era lo que yo me formé en eso, ¿no? Entonces yo nunca me imaginé que el hecho de estudiar en Puebla y regresar a Oaxaca,
yo nunca me imaginé que yo lo iba a ver. Nunca, nunca. Porque yo creo que mi idea era regresar a Aurelio Valdivieso. Que Oaxaca está un poco retrasado, por así decirlo. Pues no tanto retrasado, sino que el área o los hospitales no eran como de un tercer nivel, ¿no? O sea, aquí la mayoría de los hospitales son de segundo nivel. Entonces, mi idea al principio era regresar al Aurelio Valdivieso, pero afortunadamente se abrió la bolsa de trabajo en el de especialidades y fui y me quedé ahí, pero yo jamás, te lo juro, jamás me imaginé que iba yo a ver todos esos que yo estudié. Cuando yo lo empecé a ver, dije, no, pues es lo mío, o sea, ¿a qué iba yo a regresar? Ahí me cayó el 20, yo dije, ¿a qué iba yo a regresar al hospital civil? O a lo mejor sí, o sea, iba a lo mejor a cambiar ciertas cosas, pero ya cuando tú ya tienes tu área centrada ahí, lo que realmente estudiaste, entonces te quedas ahí, ¿no? Y entonces es donde más le tienes que echar más ganas, donde más tienes que estudiar, donde más tienes que leer, porque enfermería realmente no termina nada más con que aquí ya acabaste tu especialidad, tú tienes que seguir leyendo, tienes que seguir preparándote, ¿no? Porque también las cosas cambian. Sí, y es del diario, o sea, hay cosas que yo trato ahorita con la especialidad de que estamos en stand-by también con el título, es como tengo que estar estudiando porque sé que me van a estar preguntando, pero también es bien bonito verlo y ya cuando llegas ahí y ves que lo estás plasmando y que estás haciendo como bien las cosas, de que ya estás, no nada más estás pensando en ahorita, es solo el pulmón, o sea, cómo le está yendo al pulmón nada más, ¿no? Sino ya te preocupas tanto que cómo está el corazón, cómo está el riñón, cómo está el otro, porque ya tienes un más allá de qué ver a un paciente como completo, sino ver nada más de, voy a llegar hoy y voy a poner las soluciones que me diga el médico, las infusiones y ya. Desde un inicio que hablamos de enfermería, de que dijeran todas las maestras, ¿no? Es valoración primero, entonces disfrutar y de aprender de esas cosas, de aprender a escuchar bien, que son cosas que te lo enseñan en la escuela, pero un libro no te va a enseñar, no te va a poner a escuchar cómo se escucha el pulmón, cómo se escucha el corazón, y eso no lo vas a aprender si no lo haces del diario o que lo estés escuchando, que te preocupe pues de hacerlo. Y yo he visto que muy pocas personas lo hacen, o sea, lo hacen los que ya son especialistas y hasta eso algunos ya como que se les va o caen en la rutina de hacerlo del diario y ya no les veo como esa pasión como de seguir haciendo las cosas, pues de que lo hacen ya rutinario, ya no hay más allá, pues yo no hay creo algo que los lo llame. hacen porque lo tienen que hacer, ¿no? Pero no, realmente yo creo que toda la experiencia que yo he tenido, que tengo hasta ahorita, tanto en la terapia como actualmente ahorita en hemodinamia me encanta, es mi pasión, ¿no? Es mi pasión estar ahí, es mi pasión cuando llega el paciente infartado, es mi pasión cuando dices, hay que salvar ese corazón, ¿no? Salvas ese corazón, salvas esa arteria, salvas ese miocardio. Entonces, me encanta muchísimo hemodinamia. Y era una de las ramas desde el principio cuando yo estudié que yo quería estar ahí. Y se me dio la oportunidad y ahí está. Sí, yo bueno, me acuerdo que las primeras que tuve contacto con hemodinamia fue en congresos de cardio, que nos dieron la oportunidad de ir a un congreso de cardiología y estábamos viendo cómo se veían, entonces es que no le encuentro ni forma a esto, entonces así, creo que no le voy a entender nunca, ya después cuando empiezas a repasar, a ver, a todo, ya es cuando te das cuenta de que pues si eres capaz, de ver las cosas y que son procedimientos que nunca pensamos ver, exacto, o sea, en la licenciatura nunca pensamos, hay un área coronaria, hay un área de hemodinamia, nunca nos los dijeron. Entonces, ¿por qué no tener como el contacto de esas áreas desde un inicio de la carrera como para ya derivarte a una especialidad, ¿no? Que no lo hemos tenido. Yo creo que eso sería lo ideal, fíjate, ¿no? Porque ahorita ya hay muchas especialidades, ¿no? Entonces, dentro de la misma especialidad de adulto en estado crítico, te puedes enfocar a una cierta rama, ¿no? A un solo órgano, pues, a eso me refiero. Sí, o sea, adulto en estado crítico ves todo el paciente crítico, pero en el fondo también te puedes enfocar a cardio, a nefro, a lo metabólico, a endocrino. Y que ya ahorita que lo vimos
como por la parte de estudiar la especialidad, yo creo y a mi parecer sería algo que tendríamos que estudiar desde la licenciatura, o sea, que nos metieran críticos desde la licenciatura a ese grado, porque ya vas viendo el área tan grande que es. Por ejemplo, en la licenciatura nunca tuviste contacto con pacientes de hemato, nunca sabíamos que era hemato, no sabíamos los esquemas de onco, no sabíamos, o sea, estamos perdidas al final de cuentas. O sea, una licenciatura en enfermería no te asegura que vas a poder hacer, pues no bien o mal tu trabajo, sino que un poco a ciegas, ¿no? ¿Por qué diría usted que es importante seguir estudiando después de una licenciatura? Para usted, ¿cuál es la importancia de seguir estudiando en la área que le gusta o en otra área? Yo creo que la gente, bueno, mejor dicho, enfermería yo creo que decide su rumbo. Una vez que tú ya estudiaste la licenciatura y empiezas a trabajar, es ahí donde te das cuenta qué es lo que te llama la atención o qué es lo que más te gusta. Tienes que buscarle el lado dulce a la enfermería, pero algo que realmente te apasione, algo que realmente digas, porque yo voy a esto porque eso me gusta, porque yo quiero esto, ¿no? Yo sufro mucho con oncología, con todos los pacientes oncológicos y hematológicos, yo sufro. Entonces yo jamás voy a hacer hemato ni oncología, porque yo sufro mucho, ¿no? Y yo me pongo a llorar con ellos. Entonces tienes que buscarle, yo creo, algo que realmente te motive y te apasione. Que tú digas, eso me gusta porque lo voy a hacer toda mi vida. Y lo que me resta de vida me voy a dedicar a eso, ¿no? Más aparte, agrégale que una especialidad ya te abre las puertas hacia otras instituciones, ¿no? Puedes trabajar en una institución pública como puedes trabajar en una institución privada. ¿Pero por qué? Porque tú ya eres especialista, porque ya sabes cómo es el manejo, porque ya sabes que tu paciente te va a poner mal, pero ya debes de saber qué vas a hacer tú con ese paciente. Ya eres, dijeran, es el equipo con el médico, ya no es un apoyo, sino ya eres equipo con el médico realmente. Entonces, es eso. Mi forma de ver las cosas ahorita es encontrar a personas que les apasionen lo que hagan, porque es muy difícil encontrarlas. O sea, en el área de enfermería no es ni por denigrarlo, pero nosotros hemos tenido contacto en hospitales como ISSSTE, IMSS, aquí en Oaxaca, y yo no había conocido a gente que le gustara tanto su trabajo hasta que llegué un poco a la especialidad. Fue cuando dije, o sea, es un área que ya no ves enfermeros generales, ¿no? A un general que mete en la terapia y por eso te dio clases en la licenciatura, sino que ya son su área, o sea, ya son áreas que les gustan. Y ver como que esa pasión es lo que te dan ganas de seguir haciendo cosas. Y no tenemos ese contacto con ese tipo de personal desde una licenciatura, que es lo que yo decía. O sea, ¿por qué nos dan enfermeros generales? ¿Por qué no nos da críticos un enfermero especialista en críticos? No pueden como definir bien la extensión que es todo lo que tienen que ver, porque no es lo mismo que te lo dé alguien que ha estado ahí toda su vida y que a lo mejor fue un posttécnico que hizo hace muchos años, y la experiencia nada se la quita. O sea, su experiencia es inigualable, pero sin embargo todo lo nuevo que viene y que te enseñan a que ahora son más estar viendo artículos, ya no son tantos libros, es estar estudiando todo el tiempo, que la medicina todo el tiempo va cambiando. Entonces es encontrar a gente con ese compromiso de seguir estudiando, pues para salvar vidas al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues por eso es que estoy haciendo más esto. Y ahora, más con el tema de la pandemia, ¿cuál fue el impacto en su área? O sea, su área es hemodinamia y la adora y la cambian a COVID. Fue difícil, fue complicado, tuvo miedo. El año pasado, justamente por estas fechas, fue cuando empezaba la pandemia. Hemodinamia se cerró, ¿no? O sea, lamentablemente se cerró. Todos los pacientes que estaban programados se tuvieron que cancelar. ¿Para cuándo? No sabíamos, ¿no? Pero se cerró definitivamente cuando el hospital se reconvirtió a ser un hospital COVID. Entonces, cuando yo me dejaron en hemodinamia, pues estaba yo ahí y yo ya sabía que en cualquier momento me iban a cambiar al área COVID, ¿no?
No sabía cuándo, pero yo ya tenía esa idea de que me iban a cambiar. Hasta que llegó el día que pasó. Y el día fue muy rápido, fue en ese mismo momento, ¿sabes qué? Yareni, te vas al área COVID. Y me fui a admisión y ahí estuve en área COVID. Fue una sensación, no de miedo, porque creo que nunca tuve miedo para entrar a esa área COVID. Yo iba siempre con toda la actitud. No fue miedo, nunca me dio miedo los pacientes con COVID, ni mucho menos utilizar todo el equipo de protección. No me dio miedo, la verdad. Pero sí el hecho de estar ahí, entrar tus casi 8 horas de todo tu turno, ¿no? Sin comer, sin tomar agua, salías deshidratada, cansada, ¿no? Y así era todos los días. Fue complicado, pero al mismo tiempo a mí me sirvió porque me hizo ser una persona más fuerte, ¿no? De por sí yo me considero una persona fuerte, entonces el hecho de estar ahí me hizo darme cuenta que yo soy más fuerte de lo que yo creí. Sí, más admisión, que es como lo que yo ahorita lo sentí más pesado. Yo estuve más tiempo en la terapia y era así como que ya entro, ya vas mentalizada esto, pero a mí me quebró mucho ver cuando se despiden. No, yo la primera vez que vi que se despedían me solté a llorar saliendo porque no me puedo poner a llorar ahí, pero sí, a mí en lo personal ese impacto fue el más grande que tuve de verse los despedir, porque se despiden y no saben si van a salir, no saben si los van a volver a ver, nadie puede entrar, o sea, es una cápsula realmente. Sí. Cuando llega el paciente ahí a urgencias, o sea, tú lo ves y tú ves desde la puerta, ya se despidió el familiar, ya lo metió, ya entra, y tú llegabas y lo veías insuficiente, saturando 40%, 45%, ¿no? Utilizando todo así, músculos accesorios para poder él lograr respirar, ¿no? Lo acuestas a la cama, le pones su mascarilla reservorio y él te dice, yo me siento mejor. Y tú ves su monitor saturando 80%. ¿Cómo? O sea, si él mismo te está diciendo que ya se siente mejor y está saturando 80%, pues entonces, ¿cómo estaba? En ese momento tú te das cuenta y dices, ¿es difícil? Sí, es bien difícil, fue bien difícil. Y nadie lo creía, pero nosotros que estuvimos ahí lo vivimos. Y es muy complicado. Y es más difícil cuando el paciente ahí en la admisión se muere. Porque me tocó en muchas ocasiones recibir muchos ingresos. Entonces tuvimos un ingreso aquí, luego ingresó el otro acá, el otro acá, el otro, como 4 ingresos en un ratito. Y prepara uno porque ya lo van a intubar y prepara el otro porque también ya lo van a intubar, ¿no? Y de repente mi paciente que ya ingresó y a la hora falleció. Entonces tú dices, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y te hace sentir más fuerte, pero también te hace ser más sensible a ellos. Cuando el paciente ya fallecía, a mí me tocó en una ocasión un paciente que falleció a las 8 de la mañana. Me lo entregaron muy mal, toda la noche estuvo muy, muy grave, muy mal. Cuando yo lo recibí dije, ¿sabe qué? Mejor descanse, porque ni entra el familiar para despedirse. No hay alguien que llegue y que le diga, ¿sabes qué? Papá, abuelo, hijo, ya descansa, ya ve tranquilo, nosotros vamos a estar bien. No te queda más que decirle tú como enfermera, ¿sabe qué? Descanse. Ya sufrió mucho, su familia va a estar bien. Hablar con ellos, porque no va a haber nadie que lo haga. Sí, eres el único contacto que realmente tienen con el mundo exterior al final, porque los médicos no se dan abasto, o sea, entra un médico para 9, 10 pacientes y a veces tú tienes 1 o 2 y se puede, lo mejor que se puede hacer, pues, pero al final no era lo mismo que mandabas a llamar más gente para que entrara, eso, porque es un área, reducida, no podemos estar tanta gente, es difícil entrar, o sea, lleva su tiempo entrar, entonces, pues es muy, muy difícil, pero al final de cuentas, si lo haces de la forma en la que te gusta y que sabes que estás haciendo lo que te gusta para salvar gente, pues yo siento que es lo mejor que personas como ustedes estén ahí al final de cuentas. Y fíjate que dentro de todo me gusta urgencias. Y al final sí me gusta. Entonces yo no lo tomé de una manera de que, ay, ¿por qué voy a ir allá? No, o sea, porque me gusta urgencias. Sí, en mi anterior trabajo estuve mucho tiempo en el área de urgencias, porque ahorita aquí no.
Pero sí te cambia la parte porque tú dices, no es mi área, o sea, no, mi área es cardio, mi área es estar en hemodinamia, mi área es meter mis pacientes a hemodinamia. Pero sí te cambia todo. Y lamentablemente esta enfermedad lo que más te afecta pues es el corazón. Forman muchos trombos, muchos coágulos. Y eso a la larga, aparte de la afectación pulmonar, ¿no? Todo el corazón y el sistema cardiovascular se ve afectado. Pero sí fue una bonita, al final de cuentas, una bonita experiencia. Ya nos estamos acostumbrando a un año de ya estar con todo esto, ya nos estamos acostumbrando. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y ya ahorita pues ya regresó a mi área, ya estamos trabajando pues normalmente, ¿no? Sí hemos tenido trabajo, sí hemos metido urgencias como tal también, ¿no? Nos tocó meter de cuando se regresó o se reaperturó hemodinamia, nos tocó pasar un paciente con COVID, ¿no? Infartado con COVID. Entonces tú tenías que entrar con todo tu equipo de protección. Más todavía el mandil. Más el mandil, más todavía tu bulto, tu bata estéril. Pero al final de cuentas creo que es parte de, ¿no? Parte de la enseñanza, parte de tu vida profesional, parte de tu vida personal. Sí, que es algo que vamos a estar enfrentando siempre. O sea, la pandemia... ahorita fue esta, pero va a llegar otra y nos vamos a tener que enfrentar a algo nuevo, entonces siempre es algo nuevo va a venir y tenemos... Sí, las enfermedades no avisan, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de otros, no sé, 20 años va a llegar otra pandemia. Y también ver el impacto que hubo en cuanto, por ejemplo, cuántos procedimientos de hemodinamia tenía antes de pandemia y cuánto tiempo tardó en regresar a esa normalidad. Entonces, ¿cuántos de infartados sufrieron? No, pues a nosotros nos comentaban que había infartados en el civil, pero no los podían aceptar en el hospital porque era un hospital COVID. Entonces todos esos pacientes, la verdad, quién sabe qué pasaría. Y sí, hemodinamia duró yo creo como unos 6 o 7 meses sin abrir. Hasta ya como a finales de principios de octubre, noviembre más o menos, que ya se intentó regresar a la normalidad. Pero ya lo que fue inicio de este año 2021, ya estamos trabajando ya, pues normalmente, ¿no? Paciente programado, paciente de urgencia, ingresa, tiene que pasar a hemodinamia. Muchas gracias por compartir toda su experiencia, por enseñarnos un poquito del amor que le tiene a la carrera y a la especialidad, que pues esas historias son los que nos van a hacer realmente ver que sí se puede seguir adelante y que hay un área en la que nos va a gustar y un área en la que tenemos que amar lo que hacemos, porque si no lo amamos, pues no vamos a poder hacer, pues salvar gente y hacer con ese amor que nos caracteriza a nosotras, porque pues eso es enfermería, es cuidar, pero no solo cuidar a la fisiológica, sino todo, es sentimental, es emocional, porque incluso usted decía, o sea, ver a un paciente que fallece, o incluso en hemodinamia, ha de ser muy difícil verlos fallecer, ver al familiar que entra, pues, y a veces nosotras somos las que tenemos que pues apoyar al familiar o al paciente, aún en los dos, porque los médicos tienen que tener también cierto temple de no quebrarse o de no mostrar emociones al final de cuentas, y son un poco más reservados en ese aspecto que nosotras. Entonces, pues le agradezco mucho que haya venido, que haya aceptado y gracias a ti por la invitación. Y que nos enseñe pues ese amor que le tiene, y es eso que es lo que yo quiero demostrar, o sea, la pasión y el amor que se le puede hacer a una especialidad de enfermería, y que encontrar el área que nos encante es el plus, pues como para un poco de felicidad, es eso. Es que realmente cuando tú haces lo que te gusta, hasta lo disfrutas. Pues no es un trabajo, sino es amor a lo que tú haces y simplemente lo haces disfrutar. Y la amor que luego mucha gente le tiene miedo al hospital, a nosotros nos encanta ir al hospital, te vas contenta, emocionada, y ves a la que, ay no, no tenía que ponerme tan contenta, pero yo soy feliz entrando. Qué bueno. No, es que para mí está emocionante, para ustedes así, igual y no, pero para mí es emocionante ver que están intubando, que enfrentarse a eso, para mí es bonito, es emocionante, me gusta porque aprendo siempre. Desgraciadamente, pues a veces aprendes que no van bien las cosas o
o a lo mejor sí sale o no, pero pues así sí tienes que aprender, pero con esas bases tan grandes que tenemos, pues ya es mucho más fácil y mucho más sencillo hacer todo, ¿no? Así es. Pero pues muchas gracias. Esta va a ser la primera entrevista que vamos a publicar sobre especialidades de enfermería, y pues ya vamos a empezar a hablar sobre más especialidades y también las vivencias que tuvieron con esta pandemia ahora. Entonces, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Bueno, mi nombre es En Rodríguez, no olvides seguirnos como Una Enfermera en Apuros en Facebook y seguimos en contacto. Bye.